Acepto eso y por eso estoy feliz de testificar. Acepta que la organización de los testigos de Jehová tiene un problema con abuso entre sus miembros. Acepto que el abuso es un problema en toda la comunidad y es algo con lo que hemos tenido que lidiar también. Sí, no es cierto que si a Jesús le hubieran preguntado sobre un caso de abuso sexual, podría haberse referido: no es necesario tener 2 testigos. Sin duda me gustaría preguntarle eso a Jesús y no puedo en este momento. Espero hacerlo en el futuro, pero eso es una pregunta hipotética. Lamento decirte que aún no respondes a mi pregunta. ¿Aceptas el castigo corporal? No, no lo haces. Personalmente no, y como organización tampoco lo fomentamos. Sí. Ahora, el cuerpo gobernante es mencionado en la literatura como el esclavo fiel y discreto. ¿Puedes explicar brevemente qué significa eso? Me refiero al cuerpo gobernante. Sí, rotamos cada año. Hay un presidente del cuerpo gobernante. ¿Y mediante qué mecanismo entenderían que el Espíritu de Dios dirige sus decisiones? Y usando nuestra Constitución, la palabra de Dios. Señor Jackson necesita jurar. Sí. Tiene una Biblia ahí. Por favor, tome la Biblia en su mano y repita después de mí. Juro por el Todopoderoso Dios. Juro por el Dios Todopoderoso. Que el testimonio que voy a dar en esta comisión real. Que el testimonio que voy a dar en esta comisión será la verdad. Será la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Y nada más que la verdad. Simplemente agradezca y vuelva a sentarse, por favor. Señor Jackson, ¿podría decirnos su nombre completo y la dirección de su trabajo, por favor? Así que mi nombre es Jeffrey William Jackson. Trabajo en 25 Columbia Heights. Pero la dirección postal es 124 Columbia Heights, Brooklyn, Nueva York. Señor Jackson, entiendo que usted nació en Queensland, Australia, en 1955 y fuiste bautizado como testigo de Jehová en Queensland en 1968. Dejaste la escuela a los 15 años y comenzaste el trabajo pionero para los testigos de Jehová en Tasmania, etc. Miembro del comité de sucursal, primero en Fiji y luego en Samoa. Si me permite corregirle, señor Stewart, primero en Samoa y luego en Fiji. Gracias. Y por lo que entiendo, en 2003 fuiste trasladado a los servicios de traducción. En Nueva York, ¿es eso correcto? Sí, en el estado de Nueva York, pero en la instalación educativa de los Testigos de Jehová en el norte, en París. Y en septiembre del 2005 fue nombrado miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Eso es correcto. Y según entiendo, has servido continuamente en esa capacidad desde entonces. Y eso es correcto. Y sobre también. el cuerpo gobernante, entiendo que eres miembro tanto del comité de redacción como del de enseñanza. ¿Es correcto? Si me permiten explicar, cada miembro del cuerpo gobernante tiene un comité colgado donde está ubicada su oficina. Así que en mi caso, trabajo en el departamento de escritura bajo el comité de escritura. Pero luego también tuve el papel de consultor con el comité de enseñanza, tanto como con el comité de personal. Sí, entiendo que usted sirve en los comités de escritura, enseñanza y personal. ¿Y podrías explicar brevemente qué significa ser consultor en uno de los comités? Sí. En lo que respecta a mi papel, cada miembro del órgano de gobierno, actualmente hay 7, aporta algo en términos de su experticia. Mi campo es la traducción y como te das cuenta, ya has mencionado, ha sido así desde hace bastante tiempo, pero también, obviamente, fui nombrado
en el partido gobernante, por mi espíritu. Calificaciones, sí que mi papel como consultor en el comité de enseñanza y comité de personal. Implica que evalúe las recomendaciones que he hecho para ver si, en primer lugar, son precisas y correctas según las escrituras. Y en segundo lugar, si son traducibles. Entonces sería eso respecto a todo. Negocios y decisiones de los comités en los que sirves, ¿cumplirías esa función que acabas de describir? Esa es la función que he cumplido. Así que, en otras palabras, para dar orientación y asegurar que las decisiones en el trabajo de esos comités sean precisas y correctas según las escrituras. Ahora, ¿podría explicar, señor Jackson, la estructura del comité y cómo se relaciona con el cuerpo gobernante, es decir, al comité a quien reportan y son responsables ante el órgano de gobierno en su conjunto? ¿O cómo funciona? Gracias, señor Stewart. Sí, el cuerpo gobernante, como mencioné, tiene 7 miembros. Como te darías cuenta, con 8.2 millones de miembros activos de los testigos de Jehová, con aproximadamente 20 millones asociados con nosotros. No hay manera de que estos 7 miembros del órgano de gobierno, más o menos, estar al día con todos los aspectos de todo, parte de ese trabajo. Entonces, el partido gobernante se divide en varios comités, la Biblia. Y supongo que si el tamaño del órgano de gobierno va a aumentar, esa será una decisión del propio órgano de gobierno. Eso es cierto, pero obviamente obtendríamos información de otros campos. Y es cierto que el cuerpo gobernante luego nombra a nuevos miembros del cuerpo gobernante. Y eso es correcto. ¿Y alguien tiene un rol designado como coordinador o presidente? ¿Te refieres no al cuerpo gobernante? ¿O quieres decir las subcomisiones? Me refiero al cuerpo gobernante. Sí, rotamos cada año. Hay un presidente del cuerpo gobernante, pero el papel del presidente es simplemente presidir las reuniones. Y entonces no hay nadie que tenga un rol permanente de coordinación o designaciones como presidente o lo que sea. Y eso es correcto. Solo los comités, bajo la dirección del cuerpo gobernante, tienen un coordinador para cada comité. Ahora, tratando con las decisiones del cuerpo gobernante, ¿cómo se toman las decisiones? Me refiero a, ¿se hacen solo por consenso o por mayoría o hay algún otro sistema que adopten? Si surge una política o una pregunta con respecto a la doctrina o algo relacionado con nuestra posición bíblica, permitiremos que alguien venga y nos presente todos los datos sobre eso. Obviamente los 7 involucrados no pueden estar familiarizados con cada aspecto que necesitamos considerar. Entonces, una vez que se haya entregado la propuesta al órgano de gobierno, es un punto de la agenda. 1/3 del tiempo, cada miembro del cuerpo gobernante con oración, mediante la oración y lectura de la Biblia. Y luego intenta ver cómo la Biblia afectaría cualquier decisión en particular. Entonces, ya sabes, es una discusión generalmente, según mi experiencia, que solo ha sido en los últimos 10 años, en la mayoría de los casos, es unánime. Y si no lo es, entonces se decidirá por mayoría, etcétera. Ese es el caso, pero como dije, es algo raro, porque si alguien tal vez no tiene la conciencia tranquila o se siente cómodo con cierta decisión, entonces, más a menudo que no, confiaríamos en el Espíritu de Dios, reteniéndonos de tomar una decisión final hasta que se haga más investigación. Y luego nos volveríamos a encontrar. ¿Y mediante qué mecanismo entenderían que el Espíritu de Dios dirige sus decisiones? Bueno, lo que quiero decir con eso es, mediante la oración y usando nuestra Constitución, la palabra de Dios. Vamos a repasar las Escrituras para ver si hay un principio en absoluto que influiría en nuestra decisión. Y podría ser que en nuestras discusiones iniciales había algo que tal vez
nos faltaba. Y luego otra discusión que saldría a la luz. Así que lo veríamos como el Espíritu de Dios, motivándonos por ello. Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y llegó por medio del Espíritu Santo. Y en cuanto a tu referencia a tu Constitución, entiendo por la forma en que alzaste la Biblia que te referías a ella. La Biblia es nuestra Constitución. Sí. Ahora, el cuerpo gobernante es mencionado en la literatura como el esclavo fiel y discreto. ¿Puedes explicar brevemente qué significa eso? Tienes la Biblia ahí. Sí, Si vas lo hago. a 1 Timoteo capítulo 3, Sí, hay una discusión sobre un hombre al frente de su hogar, teniendo a sus hijos bajo sujeción. Ahora, ¿qué significa eso? eso es una muy buena pregunta, Su Señoría. Hablando de libertad, la palabra sujeción implica respeto y disposición para seguir instrucciones. Tu Biblia. Luego proporciona una referencia a Efesios, capítulo 6, verso 4, Eso es correcto. que obliga a los padres a criar a sus hijos en la disciplina y la advertencia de Jehová. ¿Cuál es la disciplina de Jehová? Entonces, Su Señoría, la palabra en el idioma original, la disciplina, eso se indica un proceso de enseñanza, educación, a ser discípulo. Bueno, desde esa referencia en Efesios, en tu Biblia nos lleva de vuelta a Proverbios, capítulo 13. Los primeros 24. Posición 13, 24. Sí. La cita exacta es: quien retiene su vara odia a su hijo. ¿Qué significa eso? Sí que Su Señoría notará que hay un asterisco ahí en el término derecho y ve la nota al pie, disciplina o castigo. Entonces, en la aplicación de esto, el término vara se usa como símbolo o metáfora para indicar la autoridad para dar algún castigo. Por ejemplo, en una ciudad moderna. Mi padre me decía, no voy al cine porque había roto algunas reglas de casa. Entonces, no se trata de infligir castigo corporal. Definitivamente no se trata de infligir castigo Hubiera cultural, sido cuando se escribió por primera vez, ¿no? como la gente lo aplicaba en aquel entonces. Por supuesto, es cuestionable. Bueno, lo que me estás diciendo, según lo entiendo, es que tu religión, tu iglesia, está dispuesta a interpretar la Biblia, tener en cuenta las actitudes sociales contemporáneas y los estándares, ¿verdad? Obviamente, Su Señoría, debemos tener eso en cuenta. Pero nuestra principal responsabilidad es pensar que soy Jehová Dios yo. Cristo. Y consideramos otras escrituras. Uno de los problemas que muchas personas tienen a leer la Biblia es que toman un verso y asumen que significa algo fuera de contexto, no en referencia a otras escrituras. Así que, para nuestro entendimiento, Jehová ha dicho que los niños deben ser criados en un ambiente amoroso. Jesús, cuyo surgimiento se da en tal ambiente. Bueno, te he llevado por la forma en que tu propia iglesia construye las referencias bíblicas, que, como hemos notado, nos lleva de vuelta a Proverbios. Eso es correcto. Pero lo que nos has proporcionado es el entendimiento que tu iglesia tiene ahora sobre cómo debe aplicarse eso en la sociedad contemporánea, ¿verdad? Esa es una buena pregunta. Claro, solo puedo hablar sobre lo que entendemos que significa ahora, pero yo argumentaría el caso que incluso en la antigüedad, problemas que Dios no tenía en mente para los niños. Niños para ser golpeados de mala manera. ¿Tu iglesia acepta el castigo corporal de los niños? Nuestra iglesia acepta el arreglo familiar y espera que los padres tengan la responsabilidad de disciplinar y criar a sus hijos. Eso no responde a mi pregunta.
¿Aceptas el castigo físico? En nuestra literatura, creo que verás una y otra vez, hemos tratado de explicar eso. Aquí la disciplina se refiere más a lo mental, punto de vista. Lamento decirte que aún no respondes a mi pregunta. ¿Aceptas el castigo corporal? No, no lo haces. Personalmente no, y como organización tampoco lo fomentamos. Pero lo prohíbes. Nuestra literatura ha señalado que la verdadera forma de disciplinar a los niños es educándolos, darte un castigo adecuado. Entendido. Su señoría, solo puedo contarle la historia detrás de nuestros escritos. Bueno, quiero llevarte de vuelta a la base bíblica de eso. Te has referido a Mateo y 18, versículo 16. Y según lo entiendo, y corrígeme si me equivoco, eso realmente es una referencia a Deuteronomio 19, versículo 15. En otras palabras, que lo que hacía Jesucristo es referirse a ese aspecto de la ley mosaica relacionado con la evidencia. Citó, como solía hacer, de la ley mosaica, pero le dio una aplicación cristiana. Entonces, pero eso es un elemento que se encuentra en la ley mosaica según está establecido en Deuteronomio 19:15. ¿Es correcto? Es un elemento que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que me interesa, y quizás puedas ayudarme en esto, ¿por qué eso se aplica a un caso de agresión sexual cuando claramente lo que se estaba tratando, la referencia en Mateo que nos diste no era sobre un caso de agresión sexual? Sí puedo aclarar eso un poco más entonces. Hay principios básicos que la Biblia resalta y puedo citarte 2 de Corintios 13, verso 1. Sí. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. No es solo un verso aislado, pero este es un principio básico para las reglas de evidencia, como se encuentra en la Biblia. Pero si pudiera enfatizar de nuevo, esto se refiere solo a se refiere a un comité nombrado por la Iglesia. Eso determina si una persona debe permanecer en la congregación o no. El sistema judicial, y estoy seguro de que si puedo ahorrar tiempo a los tribunales o a la comisión, estoy seguro de que querrás para remitirme a Deuteronomio, donde menciona la pena de lapidación. Pero lo que tenemos que recordar son las leyes que se dieron en la nación de Israel. Tenías el sistema judicial, el sistema de castigos, todo combinado. Cuando se estableció el arreglo cristiano con nuestro Señor Jesús, siguiendo su camino, la Iglesia cristiana no tiene la autoridad para encarcelar a personas, ejecutarlas o hacerles algo. El sistema judicial en el arreglo cristiano implica la limpieza espiritual de la congregación y las reglas de evidencia. Permanece igual todo el camino a través. Señor Jackson, ese es precisamente el punto al que quiero llegar. Estarás familiarizado y quizás podamos ir a Deuteronomio 22, 23 al 27. Entonces, donde decía que si un hombre es encontrado acostado con una mujer, quien es la esposa de otro hombre, ambos deben morir juntos. Ahora, permítame aclarar esto. No estoy hablando sobre la cuestión de la lapidación, estoy hablando sobre la cuestión de la evidencia. Entonces, debes eliminar lo malo de Israel. Luego dice que si una virgen está comprometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, deben llevarlos a ambos a la puerta de esa ciudad y apedrearlos hasta la muerte. La chica porque no gritó en la ciudad, sí, y el hombre porque humilló a la esposa de su semejante. Así que deben eliminar el mal de su medio. Y entonces el siguiente ejemplo es el que yo me interesa especialmente. Sin embargo, si el hombre se encontraba con la chica comprometida en el campo y el hombre la dominó y se acostó con ella, y el hombre que se acostó con ella debe morir solo y no deben hacerle nada a la chica. La chica no ha cometido lo mismo que merece. Este caso es igual al de cuando un hombre ataca a otro y lo asesina. Pues resulta que la encontró en el campo y la chica comprometida gritó, pero no había nadie para rescatarla. Entonces, el punto de este último ejemplo es que no hay un segundo testigo, ¿verdad? Porque la mujer estaba en el campo
gritó, pero no había nadie para rescatarla. ¿Aceptas eso? Y si yo Podría explicar, señor Stewart, eso. Verás, creo que ya bajo testimonio, algunos de los testigos de Jehová han explicado que los testigos necesitan, puede ser, en algunos casos, las circunstancias. voy a eso, Creo señor Jackson. que da un ejemplo. Avanzaremos De acuerdo. Así mucho que- más rápido y fácil si lo abordamos un paso a la vez. Fue así De acuerdo. la tienda del prisionero. Así que la respuesta Este es el a paso tu de la prisión. pregunta, Es decir, en ese ejemplo, aceptas que es un caso donde no había otro testigo más allá de la propia mujer. no había otro testigo excepto la mujer misma. Pero a eso se sumaban las circunstancias. Sí, bueno, las circunstancias fueron que ella fue violada en el campo. Sí, pero había circunstancias. Fue suficiente, Emma, aunque solo hubiera un testigo, fue suficiente para concluir que el hombre debería ser apedreado hasta la muerte. Sí, ahora es... Eso es. Muchas gracias. Sí, no es cierto que si a Jesús le hubieran preguntado sobre un caso de abuso sexual, podría haberse referido a no es necesario tener dos testigos. Sin duda me gustaría preguntarle eso a Jesús, y no puedo en este momento. Espero hacerlo en el futuro. Pero eso es una pregunta hipotética, que si tuviéramos una respuesta, entonces podríamos apoyar lo que él dijo. Bueno, es hipotético en cierto sentido, pero realmente a lo que apunto es la base bíblica, y tú el erudito, yo no. Es la base bíblica, la regla de los dos testigos, realmente tan sólido o no había espacio para tu cuerpo gobernante debe reconocer que en casos de abuso sexual no necesita aplicarse. De nuevo, si pudiera mencionar el hecho de que ya hemos reconocido que las circunstancias también pueden ser una de las debilidades. Sí, bueno, llegaré a eso, pero mi pregunta es diferente. Se trata de si hay una base bíblica para la regla de los dos testigos en relación con casos de abuso sexual, tiene un fundamento adecuado. Creemos que sí, por el número de veces que ese principio se enfatiza en las Escrituras. Señor Jackson, al hacer esta pregunta, quiero dejar claro, no estoy insinuando que sea peculiar de la Organización de los Testigos de Jehová. Hay muchas organizaciones en esta posición, pero usted Acepta que la Organización de los Testigos de Jehová tiene un problema con abuso infantil entre sus miembros. Acepto que el abuso infantil es un problema en toda la comunidad y es algo con lo que hemos tenido que lidiar también. ¿aceptas que la manera en que tu organización ha tratado las denuncias de abuso sexual infantil? También ha presentado problemas. Ha habido cambios en las políticas en los últimos 20 o 30 años donde hemos intentado abordar algunas de esas áreas problemáticas, y el hecho de que hayamos cambiado la política indicarían que las políticas originales no eran perfectas. Y eso lo expones. Su organización y equipo, las personas en posiciones de responsabilidad, como los ancianos, no están exentas del problema del abuso sexual infantil. Y eso parece ser el caso. Y espera, señor Jackson, que alguno de los esfuerzos que se están haciendo Por diferentes personas y organizaciones para resaltar el problema del abuso sexual infantil e intentar encontrar soluciones como esfuerzos genuinos para mejorar la situación. Acepto eso y por eso estoy feliz de testificar. Y que tales esfuerzos no son necesariamente un ataque a su organización o sistema de creencias. Y nosotros entendemos eso también. Anteriormente en su testimonio describió que el trabajo de esta comisión real es beneficioso. ¿Y acepta entonces que los esfuerzos de la Comisión Real son genuinos y bien intencionados? Desde luego. Y por eso entramos a la Comisión Real, con la esperanza de que colectivamente surgiera algo que nos ayudaría tanto a nosotros como a todos los demás. De ahí que, entonces,
¿No estarías de acuerdo con alguien que dijera que los esfuerzos para destacar y abordar el abuso sexual infantil en la Iglesia de los Testigos de Jehová se está participando en mentiras apóstatas? Supongo que esa es una pregunta amplia, porque a veces quienes hacen estas acusaciones también hacen muchas otras. Pero déjenme asegurarles, así es. La persona que hace la acusación no es lo principal es, ¿hay alguna base para la acusación? Y si hay alguna manera de que podamos mejorar. El cuerpo gobernante siempre está interesado en ver cómo podemos refinar nuestras políticas. Verá, señor Stewart, permítame enfatizar, como una religión, Dos cosas muy fuertes sentimos. Una es, tratamos de mantener un alto estándar moral y, en segundo lugar, está el amor entre la organización. Así que queremos tratar a las víctimas de manera amorosa. Nazi says, ha tenido la oportunidad, señor Jackson, de ver esta correspondencia anteriormente. No lo he hecho. Creo que es de 1998, ¿verdad? Mucho antes de mi tiempo en el cuerpo gobernante. Sí, me refiero a la semana pasada, señor Jackson. ¿Ha tenido la oportunidad de plantear esta pregunta? He estado cuidando a mi padre. Desearía haber tenido tiempo para prepararme adecuadamente, pero no he podido. Y supongo que la comisión quería saber qué podía aportar personalmente desde mi experiencia. Así que no he tenido la oportunidad de leer todo esto. Sí, bueno, te lo explicaré, señor Jackson. Y verás esto, esta es una carta en abril de 1998 de la sucursal de Australia. Al comité de servicio del cuerpo gobernante. Entiendo, por supuesto, que usted no forma parte del comité de servicio. Que dice la sucursal de Australia. Estamos aplicando ahora su carta. Y se hace referencia en cuanto a la posibilidad de redactar algo por escrito sobre el tema de la confidencialidad y la ley en relación con asuntos de abuso infantil. Agradecemos la opinión de los comités de redacción y servicio y les damos las gracias por la oportunidad de comentar más. Lamentamos tardar tanto en responder y así sucesivamente, y luego en el siguiente párrafo. Hasta ahora, los hermanos suelen esperar que los ancianos mantengan todo en confidencialidad, ya que esto se ha enfatizado varias veces en Australia. Ha ocurrido que algunos ancianos han estado dispuestos a aceptar castigo por desacato al tribunal en lugar de revelar información confidencial. Sin embargo, ahora estamos diciendo que los ancianos deben cumplir con la ley cuando se requiere la notificación obligatoria si no hay una exención disponible para ellos. Luego, en el siguiente párrafo, se ha sugerido que lo siguiente se imprima en un cuadro de preguntas en nuestro ministerio en la India. Sería necesario programarlo como parte del programa de la reunión de servicio, a menos que simplemente pidamos al supervisor presidente o a otro anciano simplemente leer la pregunta y la respuesta en la parte de anuncios de la reunión. Entonces lo que se propone se expone. Sí, y luego verás veo. que hay una respuesta a esa carta en la pestaña 96. El 24 de julio de 1998. Gracias. Y desde es the Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania para el Comité de Servicio. Y hace referencia a la carta del 28 de abril de 1998, refiriéndose a la sugerencia de una posible pregunta en libros, en la edición de nuestro Ministerio del Reino. Y luego dice, después de considerar cuidadosamente el asunto, se ha concluido que si el comité de sucursal en Australia continúa recomendando la publicación de este material comprobado, entonces sería adecuado para la salmuera, para incluir las preguntas y respuestas sugeridas en tu carta. No será necesario programar la información que se considerará en un programa de reunión de servicio. Dejaremos que los hermanos lean la información presentada y lo que eso sugiere, y yo estoy... Le brindo la oportunidad de comentar o responder a esto, señor Jackson. Lo que eso sugiere es que incluso asuntos de ese detalle son, primero, como cuestión de práctica, enviar a Bethel en Nueva York para aprobación. Y en segundo lugar, requerir tal aprobación o consentimiento. Yo, en este caso específico, claramente los hermanos en Australia escribieron al comité de servicio. Pero si me permiten mencionar, el propósito de esto para nosotros es que el cuerpo gobernante da dirección con respecto a los servicios de la Iglesia o las reuniones de congregación de los testigos de Jehová. Y esto, supongo,
y es la primera vez que veo el documento, es preguntar si pueden incluir esto en el programa real, en las salas del reino. Supongo por lo que se dice aquí, el cuerpo gobernante, o el comité de servicio del cuerpo gobernante, ha dado tal dirección sobre eso, pero si pudiera destacar la razón de eso, es que involucra nuestros programas espirituales. O ahora, al tomar decisiones sobre las publicaciones, que entiendo por lo que dices, es que te guías por las escrituras. Eso es correcto. Y eso implica, obviamente, interpretar las escrituras de vez en cuando. Ese es el papel del cuerpo gobernante. Entiendo correctamente que la interpretación de las escrituras por parte del órgano de gobierno puede cambiar o desarrollarse con el tiempo. Eso es correcto también. Así que creo que algunos ejemplos podrían ser, por ejemplo, en primer lugar, la cuestión de fracciones de sangre y si eso está o no está cubierto por la prohibición para recibir transfusiones de sangre. Eso es correcto también, pero sí pudiera mencionar. Cuando las transfusiones de sangre se introdujeron por primera vez, no había muchas opciones en cuanto a los tipos de sangre. Sí, pero mi punto es, o lo que intento entender, es que hubo una interpretación en algún momento que decía que los miembros de los testigos de Jehová no deben recibir fracciones de sangre. Pero en tiempos más recientes ha sido aceptado, según entiendo. No hay una dirección específica en las escrituras sobre eso. Así que sobre fracciones de sangre, eso es un asunto para la conciencia individual de los testigos de Jehová. Eso es correcto. Señor Stewart, si me permite mencionar, esto es un ejemplo del deseo del órgano gubernamental de no ir más allá de las escrituras. Claramente tenemos la dirección en Hechos capítulo 15, 28 a 29, contra la sangre. Pero si también puedo mencionar, verás, como con cualquier cosa en la comunidad, cada vez más conocimientos se hacen disponibles, incluyendo el conocimiento médico. Puede ser muy abrumador, intentando sellar la última investigación médica y así sucesivamente, pero el órgano de gobierno trata de asegurarse de que no vayan más allá de lo escrito. Si vemos si una dirección de las escrituras se ha usado de manera demasiado amplia, entonces somos los primeros en intentar corregir eso.